Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Por favor, me confirman si están escuchando mi audio. Ok, buenas tardes. Se escucha perfecto, me dicen. Ok, Selvina, Diana. Ok, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces ya en un minuto vamos a dar inicio a la sesión. Por favor, si las personas que no escuchen su audio correctamente, revisen el nivel del volumen, pero creo que todos estamos escuchando bien. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es John Jairo Ruiz y estamos hoy reunidos para dar una conferencia sobre seguridad de la información. Tenemos una alianza con Néstor Toro en estos temas de ciberseguridad y protección de datos, y es nuestro interés poderles apoyar a todos y cada uno de ustedes en conocer lo que está sucediendo actualmente con el tema de seguridad, y sobre todo con estos temas que son importantes para cada uno de ustedes en sus labores diarias que realizan como contadores o actividades relacionadas con sus entornos empresariales o personales. Vamos a tener una sesión, al final vamos a responder las dudas y preguntas de las personas que participen dentro de la sesión. En el momento que tengan una duda la pueden hacer en la sesión de dudas y preguntas, de manera que al final vamos a contestarlas todas las preguntas que sean necesarias. Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia y estamos atentos al final de la sesión para dar las respuestas a las preguntas. Bueno, el nombre de la charla del día de hoy está relacionado con la información que cada uno de ustedes están trabajando en sus equipos, y se llama ¿Cómo proteger su información contable de ciberataques, virus y malas prácticas? En nuestra empresa ITSAS somos especialistas en ciberseguridad y protección de datos. Ya llevamos 10 años en el mercado y venimos trabajando con temas de concientización y capacitación a las personas para ayudar a prevenir y sobre todo ayudar a mejorar su cultura frente a este tema de la ciberseguridad, que cada vez es más importante, y es importante que ustedes la tengan en cuenta dentro de sus labores diarias y que de esa forma puedan mejorar sus posturas para evitar ser víctimas de ciberdelincuentes o ciberataques. Aquí están mis datos para que me puedan consultar o me puedan escribir toda inquietud que tengan. En redes sociales me pueden también encontrar, y de esa manera poder ayudarles a desarrollar cualquier tipo de necesidad puntual que tengan en sus empresas. Quedo a la orden pues para poder desarrollarlas y poder asistirles en cualquier situación que requieran de aquí en adelante. También como empresa estamos afiliados a FEDESOF, a Cámara de Comercio, a ProColombia,
y otras entidades que se dedican a impulsar estos temas de nuevas tecnologías y seguridad de la información en la región y en Colombia. Entonces, de esa manera estamos atendiendo a muchas situaciones que se están presentando actualmente. Bueno, para empezar con este tema, tenemos que tener en cuenta que a raíz de la situación de la pandemia ocasionada por el COVID-19, se ha venido generando mucha información, muchas noticias, y es actualmente como la Organización Mundial de la Salud ha denominado a eso como la infodemia, donde tenemos mucha información, que es información verdadera, pero también hay información falsa, noticias que se han generado a raíz de esta situación y de la crisis que estamos viviendo, noticias relacionadas con el tema de salud, con las vacunas, con todo lo que ha venido sucediendo con cada uno de las situaciones y de las etapas que ha tenido esta pandemia. Y aquí también encontramos que dentro de todas esas noticias falsas se ha prestado el tema de uso de las redes sociales, los medios de comunicación, y también han aparecido páginas falsas. Entonces vemos cómo han aumentado aplicaciones también que son maliciosas con el fin de que las personas las descarguen o las abran con el fin de poder inyectar o tener acceso a sus datos o poder estar monitoreando lo que está haciendo el usuario en sus dispositivos móviles o a través de sus computadores. También encontramos que han habido diferentes campañas de publicidad sobre medicamentos o artículos o elementos de bioseguridad donde buscan engañar a las personas para que vayan a sitios falsos, y esos sitios normalmente tienen algunos tipos de componentes maliciosos para tratar de infectar a los equipos o simplemente llevar a una persona a que ingrese sus datos para ser víctima de una estafa. ¿Sí? Cuando empezó este tema de la pandemia aquí en Colombia, empezamos a recibir muchos mensajes, inclusive haciéndose pasar por el Ministerio de Salud de Colombia, donde estaban anunciando noticias, y muchos de las personas cayeron en esos anuncios o en esas noticias falsas, de manera que se presentaron varias situaciones y muchas situaciones se presentaron alrededor de este tema de la pandemia. El gobierno pues estuvo atento para generar las alertas y empezar a tomar las acciones correspondientes. Ahí es importante que tengamos en cuenta de que muchas de las noticias que se están generando actualmente pues pueden tener algún tipo de veracidad, pero otras las utilizan los delincuentes informáticos para llevar a su propósito de estafar a las personas o robar datos que son esenciales para todo este proceso de compras por internet, o simplemente crear información con el fin de capturar correos, con el fin de enviar información que más adelante puede estar infectando sus equipos o sus celulares. Se estima que Gmail a la fecha ha bloqueado más de 18 millones de correos que contienen malware con este tema de la pandemia. Entonces, muchas entidades y empresas a nivel internacional como Gmail, Facebook y muchas entidades que ustedes conocen han tenido que mejorar sus procesos de seguridad pues para contrarrestar las acciones de los delincuentes, y en este caso Gmail también ha venido desarrollando esas actividades. Se estima que más de 240 millones de información que se está enviando sobre el COVID-19 está llegando a los correos. Entonces, ahí es importante pues empezar a tener y entender que esto se sale de las manos hasta para las empresas más grandes que en este momento puedan tener tecnología o que requieran de información pues para seguir avanzando. ¿Qué hemos notado durante todos estos temas? De que han llegado correos maliciosos, correos tipo spam, donde el correo spam lo que busca es saturar los buzones con información que se puede camuflar dentro de la información verdadera, y dentro de ese avalancha de correos, pues también se pueden, digamos, involucrar correos que pueden ser reales de nuestros clientes o correos de las entidades con las que trabajamos. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la revisión de esos correos, porque también en este tema
de información que nos está llegando. Los delincuentes tratan de ser muy precisos con la información y tratan de llegar con datos muy sofisticados que buscan engañar de una manera muy inteligente. También en ese tema de los correos están generando documentos adjuntos que tienen malware, que tienen virus, que tienen algún tipo de infección, con el fin de que cuando lo abramos le demos cabida a esa infección. Entonces hay archivos en Word, en Excel, que aprovechan de vulnerabilidades que tienen los computadores o los sistemas actuales y a través de esas vulnerabilidades, pues, el delincuente inyecta virus en esos documentos que la persona al tratar de abrirlos les va a generar avisos donde deben de habilitar para que se pueda abrir correctamente el archivo. Entonces, son protocolos que se están saltando de seguridad. Digamos, Microsoft en sus procesos de seguridad con las aplicaciones de Office actualmente tiene unos controles, pero los delincuentes también aprovechan esos controles para engañar a las personas. Aunque hay veces documentos que sean reales, que sean verídicos, que vengan de personal de confianza, nos pueden llevar a que para poderlos abrir tenemos que habilitar la edición. Entonces, de esa misma manera, un documento que tenga un malware o un virus, pues puede estar aprovechándose de ese control para habilitar su edición. Entonces, ahí es muy importante contar con herramientas de seguridad como son los antivirus para tratar de prevenir esos tipos de engaños que están generando. Que también estamos viendo y se ha venido generando con estos ataques, que a los usuarios les llegan enlaces también a los correos para que abran de pronto a través de su internet o a través de sitios, páginas, sus servicios. Muchas veces los usuarios trabajan con Office 365 en la nube o si no trabajan con Office 365 puede ser que trabajen con Gmail, trabajen con Outlook, trabajen con Hotmail y los delincuentes están buscando la forma de cambiar o camuflar esos enlaces, esos links para llevar a sitios maliciosos, donde los suplantan, donde los, digamos, convierten para que la persona crea que está abriendo el sitio real. Y ahí es donde les empiezan a capturar su usuario, su contraseña, y con ese propósito van a lograr tener el usuario y la clave de acceso de esa cuenta de correo que más adelante puede generar en diferentes situaciones de peligro para las personas. Si ustedes quieren consultar más detalles de todas estas noticias que se han venido generando durante estos meses de la pandemia, pues en nuestro blog pueden encontrar en itechsas.com/blog. Ahí van a encontrar todas las noticias y los detalles de esas noticias que se han generado durante esta pandemia sobre seguridad de la información y protección de datos. Bueno, entonces, siguiendo con nuestros temas, vemos que los ciberdelitos que más se están usando actualmente o lo que los delincuentes están generando son ataques de malware o ataques APT que se llaman ataques avanzados persistentes, donde utilizan, digamos, algún tipo de aplicación o código malicioso y que al final lo que busca es hacerse con las cuentas de acceso o las tarjetas o los números de tarjetas de crédito de los usuarios, ¿sí? Es sabido que para muchas empresas el tema del comercio se ha disminuido mucho y por eso muchas empresas o muchas personas están buscando vender por internet, vender online, el comercio electrónico. Entonces, esa es una tendencia que va a seguir creciendo porque las personas cada vez van a buscar la forma de obtener ingresos y el tema de las ventas por internet pues han estado evolucionando. Pero aquí los delincuentes también están buscando cómo hacerse a esas cuentas o a esas tarjetas de crédito que las personas necesitan para hacer compras por internet. También están usando campañas de suplantación o campañas de phishing, que son campañas que buscan engañar a las personas haciéndose pasar por entidades del banco, entidades, digamos, del gobierno, como el Ministerio de Salud, como el DANE, como la DIAN, ¿sí? Y creo que a más de uno les ha llegado correos de diferentes entidades dándoles noticias o buscando de que la persona ingrese a sitios o descargue información,
¿sí? Información relacionadas con multas de tránsito, información relacionadas con extractos bancarios o información con tarjetas de crédito o servicios que si no se abren o se activan o se actualizan los datos pueden ser suspendidos. Entonces los ciberdelincuentes cada vez son más hábiles en tratar de engañar a las personas, en tratar de buscar que esa persona ingrese sus datos a través de estas páginas o sitios que son suplantados, que se conocen con el nombre de phishing. Y dentro de ese tema de ataques, pues los delincuentes también en ese proceso están llevando a las personas a sitios falsos, sitios que no son reales, y que en ese proceso, cuando las personas ingresan a esos sitios, se dan cuenta de que pueden ser víctimas de una estafa, pero muchas veces no se dan cuenta de que están ingresando a un sitio falso. Y ahí es donde vienen los riesgos de que se pierda la información. También en ese ataque que se está generando actualmente, muchas veces las personas al entrar a sitios falsos, les dice el delincuente que descarguen algún archivo o descarguen los archivos que están asociados al correo y ahí puede hacer una infección de malware o ransomware, que es lo que se conoce como secuestro de la información. Muchas empresas en Colombia han sido víctimas de ransomware, que es este virus que está atacando constantemente, y ahí hay un tema bastante complejo porque muchos de los ataques de ransomware realmente son efectivos. Así se tenga un antivirus, el ransomware puede hacer fácil su cometido porque las personas son las que hacen o ejecutan la acción. Entonces, cuando la persona le llega el correo, abre el archivo, lo descarga y lo ejecuta, es la misma persona que está haciendo su propio ataque. Y frente a eso, pues el ransomware se aprovecha de técnicas que se llaman de ingeniería social, que es técnicas para engañar a las personas, y con eso se infecta el equipo y lo que hace esa infección es buscar toda la información que tienen en el equipo, los documentos de Word, Excel, fotos, imágenes o documentos contables o a través de la red que pueda estar ese equipo conectado, buscar los servidores de la contabilidad. Y en ese momento pues se va a cifrar. ¿Qué es cifrar? Coger toda la información que el malware o el virus encuentra y le pone una contraseña que solamente el ciberdelincuente que hizo el malware o el virus la conoce, y después pide a través del mismo virus un aviso donde le está solicitando un rescate a las personas. Esos rescates normalmente son en bitcoins y son rescates que las personas deben de pagar a través de mecanismos digitales o electrónicos donde no son rastreables esos pagos. Entonces, eso es lo que está sucediendo, y actualmente el ransomware ha estado creciendo bastante con el propósito de robar esa información. Clínicas han sido víctimas de ransomware donde se roban esos datos sensibles, esas historias clínicas. Empresas financieras o bancos han sido víctimas de ransomware. Empresas de diferentes sectores han sido víctimas, y aquí los delincuentes van detrás de los datos, detrás de esa información que es muy importante. También están buscando infectar las aplicaciones o los celulares a través de aplicaciones falsas o aplicaciones engañosas que muchas veces se descargan o se instalan pensando que tienen un propósito. Un ejemplo, hay aplicaciones que se descargan con el fin de tener una linterna o tener una calculadora o tener algún tipo de software gratis, y en medio de esa descarga la herramienta lo que hace es buscar los contactos o buscar las fotos o tratar de conectarse a los sitios de los atacantes para enviar información de esos dispositivos. Entonces ahí también hay que tener muy en cuenta qué aplicaciones estamos instalando en nuestros celulares. Y eso es lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses frente a los ataques que se están generando. También hemos visto que frente al tema de ataques, el phishing, que es el que les comentaba sobre la suplantación de sitios, hay ataques de phishing muy sofisticados donde los delincuentes burlan muchas veces la seguridad que aparentemente debe tener un sitio como un banco, y también en ese ataque lo hacen tan idénticos a la página del banco
que le incorporan candados o certificados de seguridad. Entonces, anteriormente se pensaba de que cuando uno entraba a sitios bancarios o que uno iba a hacer compras por internet, si ese sitio tenía un candado, pues le daba a uno tranquilidad. Ya los delincuentes están viendo la forma de burlarse de esos controles, porque pueden crear certificados que compran, ¿sí? Compran y los ponen a andar durante el ataque. Entonces, al comprar esos certificados, el delincuente lo que está haciendo es engañando a las personas, haciéndole creer que es el sitio real del banco donde pues le va a pedir información de su número de tarjeta, o información de su clave de acceso, información de su código de seguridad. Y eso es lo que están haciendo los ciberdelincuentes actualmente, tratando de engañar a las personas con medidas y diferentes técnicas avanzadas para buscar tener al final esa información que es valiosa. Uno encuentra cuando hace el análisis de esos certificados que el día del ataque o el día del phishing de la campaña que hace el ciberdelincuente, ese certificado ha sido creado ese mismo día o el día anterior, y muchas veces el dominio, que es el nombre con que se identifica la página, lo crean también en ese mismo día o el día anterior. Entonces, son ataques muy bien calculados y van enfocados a diferentes personas para buscar estafar y robar a las personas que son víctimas de este tipo de ataque. En esta imagen vemos que durante el ataque de phishing, si las personas no se fijan y caen en el engaño, pues al final van a estar pidiendo todos los datos de las personas, ¿sí? La fecha, el código de verificación, el número de tarjeta, el código de seguridad, y le hace creer pues que está siendo verificado y que está en una zona segura, donde le busca dar tranquilidad a la persona pues para que no genere ningún tipo de sospecha. Inclusive, algunos ataques de phishing también les crean teclados virtuales como para hacer creer a la persona que está en el banco, en estos bancos donde usan este tipo de tecnología con teclados virtuales. Entonces, esa es la situación y cada vez se están volviendo más sofisticados este tipo de ataques. Dentro del tema del phishing, es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos. Estos son los más comunes, que son los que vamos aquí a ver. El spear phishing, que es un ataque de phishing personalizado como el que veíamos anteriormente, destinado a una persona en específica de una organización o un país. Entonces son ataques dirigidos con un enfoque de interés de cierto público. Estos spear phishing pueden durar un tiempo durante el propósito del atacante para tratar de obtener la mayor cantidad de datos. En teoría, esos spear phishing pueden durar entre 8 a 10 horas en línea, tratando de hacer vulnerables a las personas que caigan en esa trampa. También hay otra modalidad que se llama el boutique phishing, que también es personalizado, pero es un ataque mucho más personalizado a nivel individual, porque ese tipo de ataques solamente busca engañar a una cierta cantidad de personas, ¿sí? Es mucho más exclusivo, por eso se llama boutique phishing, y ese ataque normalmente dura 7 minutos. En esos 7 minutos la persona que fue engañada pues puede ser víctima rápidamente de una suplantación y la cuenta puede ser vaciada. En teoría de una cuenta uno puede hacer un retiro o puede sacar o comprar en menos de 1 minuto, 2 minutos, o sea que en 7 minutos un ataque estos puede tener a 100 o a 200 personas, un ataque bastante significativo en dinero, que al final de esos 7 minutos puede el atacante llevarse una gran suma. Si en cada ataque o cada transacción puede tener 1 millón de pesos, entonces imagínense la cantidad de dinero que puede tener un ciberdelincuente al hacer este tipo de ataques. Y el masivo, que es el phishing masivo, en teoría puede durar 13 horas, mientras que las personas están abriendo sus correos y se va distribuyendo a través de internet, y ese es un ataque masivo, donde llega a muchos países o a ciertas
regiones específicas para captar un público mucho más amplio y poder lograr el objetivo. En teoría, para poder contrarrestar estas técnicas de phishing, ¿qué es importante tener en cuenta? Que las personas se sigan capacitando, que sigan buscando la medida de entender este tipo de ataques, que sigan identificando las formas como los delincuentes actúan, y en la medida en que uno logre identificar cómo los atacantes están actuando, pues de esa manera va aprendiendo a identificar y no ser víctima de ellos. También otro de las medidas que se utilizan para evitar esto es implementar el doble factor de autenticación, que con eso se evita de que la persona, si le roban la contraseña, pues el atacante no tenga acceso a sus correos y no pueda redirigir correos del banco o no tenga esa capacidad para tener acceso a información del usuario o de la víctima. Y siempre buscar tener certificados SSL seguros. Digamos, dentro del proceso de identificación del phishing, uno a través de ciertas medidas y ciertas búsquedas que puede hacer en la página puede identificar si esa página es falsa o no. Hay que ser mucho más meticuloso y sobre todo tratar de ubicar como esos puntos claves que tienen todas las páginas actualmente y que sean necesarias identificarlas pues para no caer en la estafa de los ciberdelincuentes. ¿Qué es lo que se estima? Y esto es una estimación que hizo el Foro Económico Mundial en el 2019, donde la estimación de los delitos informáticos o de los delitos cibernéticos iban a tener unas pérdidas por 6 billones de dólares en el 2021. Entonces, esta estadística, en este año, con lo que ha pasado, pues esta cifra va a ser mucho mayor, porque en estos 3 meses que se han venido generando el tema de la cuarentena, muchos ataques han sido ampliados y muchas organizaciones más han sido víctimas de ciberataques. O sea que para el 2021 se estimaban 6 billones de pérdidas por ciberdelitos. Ya esta cifra para este año va a ser mucho mayor. Entonces la ciberdelincuencia es la mayor amenaza para todas las empresas del mundo y para las personas que usan en este momento Internet. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Porque si no hacemos caso de esto que está sucediendo, pues podemos ser víctimas y podemos estar siendo estafados de una forma muy fácil por estos ciberdelincuentes. En Colombia se estiman que los ataques informáticos están dejando pérdidas por más de 6.500 millones de dólares. Esto es un dato que se sacó a final de 2019 y como les decía, en este año pues ya con lo que ha pasado y lo que se ha venido generalizando, pues muchos de los ataques se han incrementado. ¿Por qué? Porque las personas están trabajando desde sus casas con el trabajo remoto, el trabajo desde el hogar. Muchas debilidades se ven ahí descubiertas. No es lo mismo la seguridad que pueda estar trabajando una persona en una empresa a la seguridad que le ofrezca ya el entorno del hogar, donde los equipos, las comunicaciones, las redes sociales y ese equipo compartido puede ser un factor de riesgo mucho más amplio y que eso los delincuentes ya lo están teniendo en cuenta para dirigir los ataques al entorno de las casas. En Colombia, al 2019, se han generado una cantidad de incidentes. Esos son los casos que se han reportado y esto es un dato que se presenta, que lo presenta la policía en el área de ciberdelitos, donde Bogotá está encabezando las cifras con 5.308 casos. Cali está de segundo con 1.190 casos. Medellín 1.186, Barranquilla 643, Bucaramanga 397 casos. Entonces, son datos reales de lo que nos está sucediendo y pues toca esperar ya en este semestre, con todo lo que está pasando, cuáles van a ser las estadísticas de esta situación que estamos viviendo con el COVID y la pandemia en Colombia. Pero son estadísticas de nuestro país y que cada vez están creciendo. Si ustedes miran en esta lámina, a partir del 2015, que se vinieron generando estas estadísticas, han ido creciendo casi en un doble.
Y aquí en el 2019 estamos viendo de 15.948 denuncias que se presentaron, ¿sí? De las cuales 54% corresponden a denuncias físicas, donde las personas han hecho una denuncia en una inspección o en una, digamos, entidad de la policía, o también el 45% corresponden a denuncias virtuales. ¿Sí? Actualmente hay muchas denuncias que se están generando de forma virtual y la policía y la fiscalía pues están atentos a responder a esas denuncias. Obviamente el tema de atender esas denuncias no es tan inmediato, toca tener paciencia y por eso es importante que las personas entiendan que prevenir es mucho más rápido y mucho mejor que evitar ser atacado, porque cuando se presenta el incidente, pues no va a ser tan fácil solucionarlo y en muchos casos va a demorarse hasta que la policía o el ente adecuado haga la investigación. O si la persona o la empresa pues ya contrata expertos que hagan o adelanten la investigación, pues pueden lograr llegar mucho más rápido con el delincuente y tratar de recuperar o ayudar a que sea minimizado ese impacto en la organización. Los incidentes más reportados en Colombia siguen siendo por temas de phishing, un 42%, suplantación de identidad, un 28%, y ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de suplantación de identidad, porque la suplantación de identidad, como les decía, es muy fácil a través de sitios maliciosos donde buscan engañar a las personas y robarse sus credenciales, sus cuentas de correo, sus cuentas de acceso. Y teniendo en cuenta que muchas veces los usuarios usan su cuenta de correo con una clave que es muy fácil de identificar, claves que no se cambian normalmente o que en muchos de los casos son claves que han estado por mucho tiempo y siguen siendo la misma. Han habido situaciones de ataques a muchos sitios en Internet, sitios conocidos que han almacenado información de cuentas de correo que han sido atacadas y esos delincuentes muchas veces con esas cuentas que se roban solamente es empezar a hacer pruebas con esas cuentas y correos para llegar a tener acceso a la información. Por eso es recomendable estar cambiando la contraseña de esas cuentas de correo para evitar ser víctima de la suplantación de identidad. También en Colombia el tema de malware ha ido creciendo. El 14% de los ataques han sido por temas de malware. Y de hecho, cuando hay un tema de phishing, como les decía, el phishing, cuando uno entra a una página que es maliciosa, muchas veces esa página también está infectada por malware. O si uno lo descarga o lo instala, pues ahí también hay malware. Entonces, ese phishing está relacionado con el malware. Y el tema de los fraudes a los medios de pago en línea, el 16% de todas las denuncias corresponden a fraudes de pagos con tarjetas de crédito. ¿Sí? Entonces, eso es una situación actual y real que está sucediendo para que la tengan muy presente y dada la situación, muchas de las compras que se están haciendo por internet pues requieren de una tarjeta de crédito y obviamente ahí los delincuentes van a estar detrás buscando la forma de engañar a las personas. Ahora, ¿qué debo hacer para proteger ese equipo con el cual yo estoy trabajando en mi casa? Y en el caso de los contadores o las personas que hacen revisoría o que están ahí pendientes de atender a sus clientes de forma oportuna, que gracias a esa labor se pueden atender muchas situaciones de impuestos y declaraciones y de temas financieros con las mismas organizaciones. Es importante que en sus equipos ustedes tengan, primero que todo, un antivirus confiable. ¿Sí? ¿Por qué es importante un antivirus confiable? Porque muchas veces la persona en su equipo, que es el que utiliza para trabajar, que es el que utiliza para atender a su cliente, que es el que en cierto modo le da la capacidad de manejo y desarrollar su profesión a través de un software contable, a través de un correo o a través de unas aplicaciones como Excel, para facilitar esa tarea, muchas veces no se cuenta con un antivirus como herramienta de seguridad. Y
utilizan antivirus que son gratis, que son antivirus que realmente cuando se presenta el incidente no va a ser capaz de proteger el equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el antivirus gratuito realmente es un tema distractorio, donde muchas veces el antivirus gratuito lo que busca es aprovechar esa gratuidad, que el usuario lo descargue con el fin de que le llegue publicidad, que le llegue información comercial de otros productos o otra información que están vendiendo. Hace unos meses atrás se conoció la noticia del antivirus Avast, que los creadores del Avast estaban vendiendo la información de los usuarios que habían instalado ese producto a sitios en Internet o empresas en Internet para llegarles con publicidad. Y hace algunos meses también, el año pasado, se encontró que algunos antivirus free no tenían pues, los controles adecuados de seguridad y que lo que hacían era engañar a los usuarios para llevarlos a sitios fraudulentos con el fin de robarles información o tarjetas de crédito. También hay antivirus que son falsos, que las personas los buscan por internet y al instalarlos les dice que su equipo está infectado, pero para poder vacunar ese equipo, después les va a pedir un cobro o un pago. Entonces es importante que ustedes tengan un antivirus confiable, un antivirus realmente que brinde las garantías de seguridad, que a la final proteja esa inversión que ustedes han hecho, porque recuerden que el trabajo que uno hace en un computador, pues no es solamente el equipo, también es importante el software, y dentro del software, así como está el software contable, pues es el software o los otros software de ese que vamos a ver dentro de la presentación. También es importante mantener el sistema operativo y el navegador actualizados, ¿sí? Porque es importante esto, y en las auditorías que hemos hecho, nos hemos encontrado que hay equipos que todavía están trabajando con Windows XP o en algunos otros casos Windows 7. Windows XP ya es un sistema operativo que está obsoleto, hace muchos años dejó de tener soporte por Microsoft, y las personas o empresas que usan todavía ese Windows XP, pues van a ser víctimas de ataques constantemente. Windows 7 hasta este año, hasta enero de este año, tuvo soporte por Microsoft. Quiere decir que ya es una herramienta que no está soportado, por ende no es confiable para ninguna persona usarlo. Y las empresas que usan Windows 7, si les sucede algo, pues Microsoft no va a tener ningún tipo de responsabilidad. Y además, pues, si son víctimas de ciberataques, el sistema operativo no va a tener parches de seguridad que ofrezca una versión actualizada como Windows 10. Ahora, ¿cuál es el problema que muchas veces se presenta? Que las personas no se cambian a versiones más actualizadas. ¿Por qué? Porque el software que usan de pronto no está actualizado, ¿sí? Hay software que muchas veces se usa en los equipos que no está actualizado, software contable que no está actualizado, y por ende tienen que seguir trabajando con su versión vieja de Windows. Pero ahí están las puertas y las brechas de seguridad que se generan. Entonces es importante que ustedes miren su sistema operativo cómo está, que revisen si han descargado los últimos parches de seguridad. Cuando uno tiene software original, Microsoft el segundo martes de cada mes libera actualizaciones. Cada mes Microsoft está liberando actualizaciones, y si uno tiene un equipo con su sistema operativo legal y está actualizándose, está cubriendo esas brechas de seguridad, está fortaleciendo su nivel de seguridad para evitar que los ciberdelincuentes les quede fácil atacarlos. Entonces, ahí es la importancia de tener software original, software que se permita actualizar y no tener software instalado, parchado, donde no se permiten las actualizaciones, y he visto muchos casos de equipos que las actualizaciones no están activas, porque al activarse, obviamente, el sistema, como no es original, le va a sacar mensajes de que el software es pirata, que no permite, y se va a empezar a bloquear. Entonces, ahí es importante que se tenga en cuenta que es una medida de seguridad. Cuidar las contraseñas es indudable uno de los puntos más importantes, mantener esas contraseñas seguras, fortalecidas y estarlas cambiando, y sobre todo usar mecanismos actualizados para proteger las contraseñas, como el doble factor de autenticación, que es lo que usa Facebook o lo que usa Gmail actualmente, para garantizar que la persona que está ingresando a esa cuenta desde su computador realmente es
y a través del código que le llega al celular, pues se pueda ingresar y se verifique que es la persona que realmente está ingresando, ¿sí? Muchas veces los delincuentes les queda fácil engañar a las personas o atacarlas porque no se cuentan con estas medidas y la persona realmente no se da cuenta en qué momento le accedieron a su cuenta de correo y a través de ese acceso envían correos en nombre de ella a otras personas o enviando malware o enviando virus que van a buscar capturar información o simplemente entrar en un proceso de estafa que más adelante se puede haber reflejado con una investigación de la fiscalía o de la policía. Es importante confiar en la web, pero analizar y revisar que realmente sean sitios que puedan ser genuinos, y ahí también es importante el antivirus. Si yo tengo un antivirus que tenga todas las medidas de seguridad, ese antivirus me va a ayudar a protegerme de sitios que son falsos, sitios que son fraudulentos, ¿sí? Entonces ahí está la diferencia en un antivirus gratis que muchas veces no informa o que le está diciendo que sí, que todo está bien, que todo está protegido, pero que al final no le está haciendo el proceso de seguridad que se necesita. No hacer clics en enlaces que resulten sospechosos. Y aquí hay que siempre tener claro de que los delincuentes, como buscan engañar a las personas, muchas veces ese atacante está buscando que la persona se angustie, se afane y cometa un error. Entonces hay que tener calma con los enlaces que nos puedan llegar a los correos o a las aplicaciones que estamos abriendo. Verificar la información que se comparte. Sí es importante que se verifique que la información que me está llegando realmente sea de la persona que yo estoy esperando. Y también cuando yo voy a compartir información, realmente estar seguro que esa información al compartirla no se vaya a diseminar, que no se vaya a ser reenviada en un momento dado a otras personas que no me han autorizado o que no he tenido autorización para que esa información sea reenviada. Aquí es importante empezar a tener mucho cuidado con la información que se comparte a través de redes sociales como WhatsApp o a través de correos electrónicos. No abrir archivos adjuntos sospechosos. Es importante tener siempre cautela con los archivos que nos llegan, pensar antes de publicar algo en las redes sociales, pensar antes de publicar algo en WhatsApp o en esos sitios que en este momento pues están siendo usados para transmitir noticias, pero que también pueden usarse para engañar o suplantar la identidad de una persona. Desconfiar de los correos de remitentes desconocidos, que muchas veces son spam que están tratando de llegar y cautivar a la persona para que abren o descargan ese documento o ese archivo malicioso. Tener cuidado con lo que se descarga es una de las actividades que más debemos tener en cuenta. Lo que estamos abriendo, realmente verificar que sea y que corresponde a la fuente real y que en un momento dado no sea producto de un engaño. Sobre todo, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta realizar análisis de seguridad regular en sus computadores o dispositivos móviles. Entonces, no solamente es instalar el antivirus y esperar a que el antivirus reaccione oportunamente, sino que estar haciendo análisis, estar verificando de que ese antivirus esté actualizando, verificar que el antivirus si cambió la versión, porque el antivirus se actualiza la base de datos, pero también cambia la versión donde incorpora nuevas funcionalidades y cada vez los antivirus están siendo mucho más potentes. Hay antivirus normales, sencillos, pero ya hay antivirus que ya tienen firewall, que tienen anti-phishing, que tienen anti-malware y que tienen una cantidad de técnicas que están involucrando e incorporando en su producto para ayudar a fortalecer esa seguridad. Hay antivirus que ya buscan proteger las transacciones financieras, buscan proteger la identidad de la persona, buscan proteger también cuando uno se conecta en Internet. Busca también identificar si hay alguien sospechoso que está conectado a nuestra red en Internet y en un momento le informe que ha habido una conexión que no es la adecuada. Entonces, ya los antivirus dejan de ser solamente antivirus a convertirse en soluciones anti-malware de solución avanzada de seguridad, pero pues ahí es donde hay que saber escoger nuestro producto para que nos ayude a proteger el equipo. Ahora, ¿cómo debemos nosotros reducir los riesgos informáticos y económicos y legales? Porque es claro que todos estos incidentes nos pueden repercutir en nuestras actividades como profesionales y
hay muchos riesgos informáticos que podemos empezar a minimizar con las buenas prácticas que vamos a ver, con las actividades que ustedes tienen que hacer en sus computadores, que son las que vimos anteriormente, y también en la medida en que yo minimice esos riesgos, pues voy a minimizar los riesgos económicos y legales a los que me pueda haber yo enfrentado, ¿sí? Entonces, dentro de esos elementos es muy importante tener claro el cumplimiento de las leyes, atender las buenas prácticas de seguridad de la información, ciberseguridad y seguridad informática, hacer un tema de gestión efectiva en protección de datos y estar capacitando y concientizándose tanto al personal con el que yo laboro o con el que yo trabajo, tanto a esa persona con la que yo convivo y obviamente me tengo que estar capacitando yo porque esto está evolucionando constantemente. Entonces, en el tema de cumplimiento de las leyes vigentes, ustedes saben de que hay una ley actual que se llama la Ley 1581 de Protección de Datos, que es una ley que cobija a todas las empresas y personas naturales profesionales que tratan datos personales, ¿sí? Y que en este caso ustedes como contadores pues también tienen que estar vigilando de que se cumplan esas leyes, tanto por la empresa como por ustedes y por las personas que están trabajando en su equipo, porque no solamente es responsabilidad del contador que en un momento dado se cumplan con estas leyes, sino el equipo en general, la persona de recursos humanos, la persona que administra el tema de compras, proveedores, facturación. Entonces, entre todos se debe hacer un equipo, que es lo que normalmente se conoce como el Comité de Protección de Datos, que son las personas que están manejando la información dentro de la empresa. Y si en estos casos de la cuarentena, pues yo estoy en mi casa, no me hace o no me excluyo de esa responsabilidad. Por el contrario, con estos ataques que se están generando a los entornos de hogar, cada vez voy a ser más exigente yo para proteger esa información que es de mi cliente. Entonces, la ley de protección de datos es una ley actual que sigue vigente, que muchas empresas, pues en este momento con la pandemia, no han estado verificando, revisando en el manejo de los datos y la información que están transportando a través de WhatsApp, a través de correos, a través de memorias USBs, o que están enviando sin tener claro el consentimiento, ni tener digamos, sin tener clara la situación que nos pide sobre el derecho que nos da a nosotros el manejo de la información, pero también tener claro de que esa información que yo voy a usar, esos datos personales que yo estoy manejando, pues tienen que tener una autorización. Y si yo no tengo esa autorización en un momento dado para el manejo de esos datos, pues más adelante ese titular o ese dueño de ese dato me puede exigir a mí que le presente o le muestre dónde está la autorización para el envío de la información que le he mandado, o simplemente que le demuestre en qué momento me ha autorizado para el manejo de sus datos. Entonces miren que han habido muchas campañas de publicidad actualmente donde se está hablando de datos de bioseguridad. Con el tema de la bioseguridad, ahí hay un tema de datos sensibles porque hay datos relacionados con la historia clínica o médica de la persona, datos relacionados con sus huellas de identidad, con sus datos biométricos como es la cara, los ojos. Entonces hay mucha información sensible que se está manejando y con el tema de la pandemia no se están atendiendo correctamente los protocolos que se deben de tener en cuenta para el tratamiento de estos datos sensibles y no se están pidiendo tampoco las autorizaciones o no se están guardando correctamente el proceso que exige la ley de protección de datos para administrar y manejar correctamente esta información. ¿Y qué nos dice la ley 1581? Que las empresas o las personas que manejan esos datos pues tienen que tener medidas, tienen que tener políticas que garanticen ese manejo de esa información, que esos avisos que yo entrego cuando me van a dar esos datos en el trabajo, en el servicio que estoy prestando, estén realmente alineados con esta ley. Y que en un momento dado cuando se requiera, pues yo pueda demostrar que he implementado esas medidas apropiadas y efectivas para cumplir la ley, ¿sí? También dentro de la ley nos dice que debemos tener políticas efectivas, que yo en esas políticas demuestre que he hecho procesos administrativos
que van encaminados a cumplir la ley. Y no solamente la política, me refiero a la política de protección o privacidad que muchas veces la empresa tiene en su página web, donde esa política está ya y con esa política supuestamente ya se está cubriendo todo el riesgo. No, son políticas ya que realmente demuestren que lo que uno está publicando en Internet, en su página, en el momento de una auditoría por parte de la superintendencia o en el momento de que un titular solicite o profundice más en todos los derechos que tiene como titular y dueño de sus datos, la empresa pueda demostrar efectivamente un buen manejo, ¿sí? Que se haya implementado y que se haya entrenado y que se haya capacitado realmente a las personas que manejen los datos dentro de la empresa, porque eso hace parte del cumplimiento de la norma, la capacitación, la concientización de las personas en el manejo de esos datos, ¿sí? Entonces, lo que les decía, actualmente las empresas cada una está trabajando en sus entornos de hogar. El de recursos humanos está en su casa, el contador está en su vivienda. Muchas veces se reúnen por internet, pero mucha de esa información se está transmitiendo por WhatsApp, por correos, pero no se están cumpliendo con las medidas de seguridad apropiadas, no está documentada una política de seguridad, no es la política de protección, hay que tener una política de seguridad de la información, donde esa política nos indique a nosotros cómo debemos proteger todos esos datos. Y sobre todo, que en un momento dado de una situación que se presente, una auditoría por parte de la superintendencia o una queja por parte de un titular, ¿cuáles son los titulares? Clientes, proveedores, empleados, socios, ¿sí? Que en el momento que haya una queja, se pueda atender rápidamente esas preguntas, respuestas, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, que tiene un tiempo límite para atender esas consultas, ¿sí? Recuerden que la Ley de Protección de Datos da de 10 a 15 días máximo para responder una consulta que tenga un titular frente a la protección de sus datos. Si un titular hace esa consulta y uno no le responde en ese tiempo, pues ya se va a ver abocado a que la superintendencia lo audite, le revise y pues lo más probable es que se presenten las sanciones. Y ahí es donde las sanciones pues pueden ser a título personal o título de la persona jurídica que es la empresa, porque la ley lo establece de esa manera. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta para el cumplimiento de esta ley? Cumplir con la guía de responsabilidad demostrada, que es uno de los puntos de mayor importancia de cumplimiento, donde pues se debe establecer cada uno de estos puntos que ustedes ven ahí, tener un comité, tener o partir del compromiso de la gerencia, que la gerencia cumpla con todo lo que dice la norma, entenderla correctamente, comprenderla y hacer que su comité la pueda poner en marcha a través de un programa integral de protección de datos, tener la documentación de los procedimientos, las políticas, los formatos, los informes que se generen de las reuniones que tiene que hacer el comité para ver cómo está avanzando el sistema de protección de datos en la empresa. Muchas veces el comité se reúne al inicio del proyecto y ahí para allá no se vuelve a reunir, sino cada vez que hay un incidente, entonces no hay esa trazabilidad y ahí es donde está débil y la superintendencia va a encontrar deficiencias en el sistema de protección de datos que genera sanciones. Identificar los riesgos, todos estos riesgos que hemos hablado pues son parte del proceso que se deben tener en cuenta, establecer los controles, capacitar al personal y tener una comunicación correcta, tanto interna como externa, con las personas que están interviniendo con los datos que yo manejo. También tener en cuenta que hay una ley de delitos informáticos, la ley 1273, que ya penaliza los delitos cometidos en Colombia. De esta manera, si se comete acceso abusivo a un sistema informático, si se intercepta datos informáticos, si hay un daño informático, ya todo esto está penalizado con la ley 273, que puede generar sanciones desde 36 a 96 meses de prisión y multas hasta de 1.000 salarios mínimos legales vigentes. La ley de protección de datos tiene multas hasta 2.000 salarios mensuales vigentes. Ahora, a nivel de las personas, que es lo que nos interesa saber, ¿qué buenas prácticas deben de tener? Recuerden que dentro del tema de seguridad informática, el lado más débil es la persona. El lado más débil en seguridad informática eres tú o soy yo como persona que estoy involucrado en un sistema. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Acatar esas políticas,
tener una política, si no la tengo, empezar a construirla, comprender esas políticas, ¿sí? De manera que yo pueda tener una conducta responsable y tener un manejo correcto con mi computador, ya sea personal o ya sea de la empresa. Eso es muy importante. Clasificar la información, identificar cuál es la información más sensible o más crítica, porque esa información va a tener unos controles especiales. Si yo no los clasifico, pues no voy a darle las políticas efectivas o los controles adecuados como el backup que requiera esa información sensible. Tener herramientas de seguridad adecuadas, como decía, el antivirus, un antivirus que sea profesional, con un producto de firewall, que ustedes puedan cifrar también la información. Muchas veces se usan memorias USB donde se guarda información de las contabilidades, de los clientes, y esa información está en una memoria que se pierde, y el que la encuentra va a encontrar la información de muchas contabilidades con datos sensibles financieros, y que eso va a generar riesgos o va a poder generar sanciones a la empresa o a las personas que están involucradas en ese manejo inapropiado de la información. Usar software DLP, que es software para evitar la fuga de información. Software que permite controlar si se usa correo, si se usa impresoras, si se usa memorias USB, si se usa pantallazos para capturar información. Entonces, a través de este software uno puede bloquear ese uso de esa información que no es permitido. Crear contraseñas fuertes, mínimo 8 caracteres, usar mayúsculas, minúsculas, incluir números y símbolos. Y en este caso, empezar a usar el doble factor de autenticación, que ya lo traen muchas herramientas y aplicaciones. Resguardar la información personal, evitar compartir información, ¿sí? Que es de uno, que la identidad de uno no se vea involucrada en redes sociales, y que personas que no requieran tener ese acceso o ese contacto con uno, pues lo tengan para evitar temas de estafas. Respetar las actualizaciones de seguridad de los sistemas operativos. Lo que les decía, si tenemos un sistema operativo actualizado, pues estarlo revisando, que se esté actualizando, que tenga los últimos parches de seguridad, y con eso vamos a evitar vulnerabilidades que los ataques están buscando. Aquí la tarea de ustedes es identificar oportunamente esas vulnerabilidades antes de que suceda algo en sus equipos. Borrado seguro de la información. Así como hay información física que se debe borrar, pues a nivel digital debemos borrar esa información de manera correcta. Hay software para borrado seguro de la información. Muchas veces se piensa que al borrar la información y mandarla a la papelera, ya con eso es suficiente. No. O inclusive ni formateando un equipo se garantiza que la información sea borrada definitivamente. Hay herramientas que después de formatear un equipo permite recuperar toda la información que había en ese equipo. Bloquear la sesión. Cuando uno está trabajando en el equipo, no dejar la sesión abierta si me voy para el baño, voy a almorzar o salgo, porque cualquier persona puede tener acceso a esa pantalla o ver lo que está haciendo o tener acceso al software. Entonces ahí en ese caso es importante usar el cierre de sesión automático o usar las funciones que trae Windows 10, que es W, más la tecla L para cerrar la sesión. Ahora, ¿qué es importante aquí? Que ustedes en sus equipos tengan dos usuarios. Uno, el usuario administrador, y otro, el usuario estándar o invitado. Y acostumbrarse a trabajar con ese usuario estándar o invitado, y no que sea con el usuario administrador. Porque ahí hay riesgos que se pueden aprovechar por usar el usuario de mayor privilegio en sus computadores. Ser cauto con el correo electrónico, lo que decíamos, que ese correo que nos está llegando, pues poderlo analizar, verificar realmente si es de la persona o de la entidad que yo supuestamente debo recibir el correo, analizarlo con el antivirus, y si yo tengo dudas, preguntarle a otra persona a ver si realmente ese correo es de fiar o es confiable. Y sobre todo, empezar a capacitarme en identificar estas técnicas de phishing, ¿sí? Nosotros en el canal de YouTube que tenemos unos cursos que le ayudan a las personas a identificar esas buenas prácticas de seguridad, a identificar el phishing, a identificar la manera de actuar en el Internet. Frente a la navegación, pues que sea segura, que nuestro navegador que usemos esté actualizado, no navegar por sitios desconocidos, no descargar archivos sospechosos, ¿sí? No usar software free, como les decía, que muchas veces tiene software que va a descargarse con un fin malicioso. Usar siempre
software original, que es lo recomendable, y estar borrando las cookies o los temporales del navegador, pues es una buena práctica para evitar que se dejen rastros de navegación. Normalmente también es aconsejable usar firewall para evitar tener accesos indeseados a nuestro equipo a través de Internet. Hacer uso responsable de los dispositivos móviles. Como sabemos, ese dispositivo móvil muchas veces es nuestra herramienta de trabajo por el cual podemos mirar mucha información, hasta inclusive conectarnos a computadores. Entonces, ese móvil que hace parte de nuestras tareas y de nuestro trabajo, pues tenerlo también con un antivirus, ¿sí? Hay antivirus que permite que tu seguridad sea mucho más amplia en el smartphone. Reportar inmediatamente incidentes de seguridad. Si no tienes un equipo de TI al cual tú le reportes, pues busca personas que te puedan ayudar para actuar inmediatamente. Si es el caso y tienes un incidente informático, pues puedes acudir a la policía y poner la denuncia. Pero siempre estar informado es una de las mejores prácticas que uno debe tener. Capacitarse en esto es fundamental. Usar software de protección. En este caso, este es el software con el cual nosotros trabajamos, software que es a nivel de red perimetral, que protege los equipos, la red, los dispositivos, y que tiene una interfaz de conexión en la nube, para uno desde la nube poder estar sincronizando todos sus dispositivos de manera segura. Entonces, este software que permite tener esa conexión a través de la nube. También hay otro software que es el de SET, que permite tener doble factor de autenticación, cifrado, software a nivel de los antivirus, de mobile, software para evitar la fuga de información, DLP. Entonces, hay una cantidad de herramientas que son importantes que ustedes las conozcan y la empiecen a identificar dentro de sus herramientas de trabajo para que realmente sean parte de la seguridad de sus entornos. También hay software de prevención, software de gestión y validación de antecedentes personales. Software como este, con el que en 30 segundos puede buscar los antecedentes de una persona para ver si realmente es confiable o no. Este software es un software que ustedes lo pueden usar a nivel del tema de proveedores o recursos humanos y con eso validan los antecedentes de una persona en 30 segundos. Y eso evita cargas administrativas y cargas de trabajo en las personas de las áreas de cada una de las empresas. Hacer una gestión efectiva en protección de datos. Como les decía, el tema de protección de datos, pues es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la ley establece que todo el mundo debe protegerlo. Ya sea empresa o persona natural, tiene que proteger esos datos y es importante que se tenga un plan, un programa integral de protección de datos, que eso es lo que va a revisar la superintendencia cuando se presente un incidente o cuando ellos quieran hacer auditoría. De hecho, este mes que pasó, hubo una sanción al Banco Colpatria, Scotiabank, por una queja que había presentado un titular hace un año atrás sobre la autorización de los datos personales y pues ya fue sancionado este banco. Entonces, la superintendencia está actuando en este momento y lo más probable es que muchas empresas con este tema de manejo de datos que no han acatado o no están siguiendo la ley acorde y que están manejando datos sensibles en sus protocolos de bioseguridad, no lo han integrado a la ley de protección de datos, pues entonces en 1, 2 o 3 meses que esto ya empiece a despegar, pues ahí van a haber problemas con los titulares que van a empezar a quejarse y no hay pruebas que sustenten un buen manejo de protección de datos. Por eso es importante contar con este plan y estar verificando en qué nivel estoy, en qué nivel de todo lo que me indica a mí el plan, yo estoy cumpliendo, qué tanto he hecho, qué tanto me falta y de esa manera seguir trabajando en el equipo. También es importante que dentro de la gestión pues se usen metodologías. Nosotros en el tema de protección de datos nos apoyamos de ISO 27000 como un estándar internacional de seguridad de la información, ¿sí? ISO 27005, que es el tema de manejo de riesgos, la metodología Magritte para el tema de gestión de riesgos, y dentro de todo esto hay muchos elementos que nos ayudan a optimizar los tiempos para que el proceso al final sea el más adecuado en la empresa o las personas que están a cargo de esto realmente comprendan y puedan desarrollar una correcta gestión, ¿sí? Que al final del día no se vaya a ver responsable esa persona por un mal manejo o un desconocimiento de lo que se debía hacer. El tema de la capacitación,
capacitación y concientización, que sea permanente. Aquí la tarea es que ustedes constantemente se estén capacitando, ¿sí? Que estén revisando cómo están sus niveles de conocimiento y que su equipo con las personas que están interactuando realmente estén avanzando en ese proceso. En esa capacitación, pues, Néstor Toro está ofreciendo unos cursos a nivel de todo lo que tiene que ver con revisoría, con el tema contable, financiero y las leyes del tema de impuestos. Nosotros estamos ofreciendo capacitación en tema de protección de datos, medidas de seguridad, ciberseguridad, seguridad informática, que se les facilite a todos llevar este proceso de la mano y de una manera mucho más fácil y coordinada. Entonces, esto era lo que tenía para darles el día de hoy sobre la ciberseguridad, sobre los delitos que se están cometiendo y la manera como ustedes pueden empezar a afrontarlos. Vamos a atender ya las preguntas del público y de esta manera vamos a finalizar la sesión. Entonces, vamos a ver las preguntas. Me dan un momento, aquí voy a mirar las preguntas que se han generado a raíz de esto. Bueno, aquí hay una pregunta de Giovanna Ortiz. ¿Cómo se puede reconocer una página phishing? Bueno, eso es una buena pregunta, Giovanna. Como les mostraba, los atacantes están yendo mucho más adelante que los mecanismos de defensa. Entonces, una forma de identificar las páginas de phishing es, primero que todo, mirar el dominio al que yo estoy abriendo, si corresponde al dominio del banco. Un ejemplo, Bancolombia. Bancolombia es un dominio que si ustedes buscan en internet bancolombia.com.co, él les va a llevar a la página de Bancolombia y en esa página él les va a aparecer ahí el certificado de seguridad. Entonces, una manera es primero identificar si la página que yo estoy abriendo tiene un certificado de seguridad válido. Uno en ese certificado puede darle clic y mirar la fecha del certificado y también puede mirar en ese certificado quién es el proveedor de ese certificado. Entonces, normalmente las entidades financieras tienen unos certificados de una robustez mucho mayor y hace que el certificado tenga una amplia gama de seguridad, que aparte del dominio que uno está abriendo, bancolombia.com, puede estar protegiendo otros subdominios. Entonces, identificar ese certificado de seguridad es lo primero. Verificar que el link que yo estoy abriendo realmente sea. Ahora, una recomendación es que cuando ustedes busquen en internet, al hacer esa búsqueda, verifiquen bien los resultados de la búsqueda. Muchas veces uno busca en internet Bancolombia y le da clic en el primer link que aparece. Ahí podemos ser víctimas de ataques porque los delincuentes también están creando campañas en internet con el fin de que las personas abran el primer link. Ustedes saben que en internet uno puede crear campañas y a través de AdWords uno puede pagar para que el buscador de Google las posicione de primero. Entonces, muchas veces los delincuentes hacen esa estrategia para que al digitar ustedes el nombre del banco, el link primero que les aparezca pueda ser el del delincuente. Ahí hay que verificar ese link, tener un antivirus que realmente proteja y que esté actualizado y sobre todo tratar de explorar, navegar por esa página para tratar de identificar errores que cometen a veces en la suplantación. Digamos, errores de ortografía, errores que se vuelven cíclicos, que uno abre una página y al darle siguiente, él lo lleva a la siguiente sin ni siquiera validar. Entonces, muchas veces en el ataque de phishing, el delincuente lo lleva a la página y le pide un código de verificación o la cuenta de acceso y ustedes le digitan cualquier número y le dan siguiente y él le continúa a la siguiente página. Ahí no hay una validación de datos. Eso es una página que puede ser una página suplantada y que está tratando de robarte información. ¿Cómo puedo, me pregunta Delia, cómo puedo reconocer un mensaje de phishing? Bueno, ya lo hablamos. Esas son algunas de las pautas. Igual es seguir entrenándose, seguir mirando pues cómo están actuando los ciberdelincuentes, cómo están comportándose y sobre todo tratar de estar pendientes de las últimas tendencias de ataque de estos delincuentes pues para no
caer en el engaño. Nos pregunta María, en los casos de los bancos, ¿qué garantía es la clave dinámica que se debe obtener en el celular? Bueno, esto muchas veces el banco pues es una de las entidades que está pendiente porque los usuarios tengan al día sus niveles de seguridad. Y lo que da la recomendación del banco es que ustedes digiten directamente en el navegador el link del banco, si no lo abran a través de enlaces. Ahora, cuando están dentro de la página, si ya han verificado que sea la correcta, pues entonces el token o la clave dinámica, que muchas veces es o un dispositivo, que es un token físico donde hay un código, o el celular. Entonces ahí es muy importante que realmente ustedes esa aplicación que están usando o ese celular en un momento dado, realmente lo tengan ustedes protegido con un antivirus también que le detecte algún tipo de malware que pueda estar tratando de atacarles este tipo de tokens o claves cuando sean enviadas. Ahora, es muy importante que en el uso de los tokens con los celulares, ustedes verifiquen que su cuenta de correo y su número de celular estén configurados en los sistemas de seguridad del correo para que cuando el banco les envíe información del token al celular o a la cuenta de correo, realmente ustedes puedan estar tranquilos de que nadie más va a tener el acceso a esa cuenta de correo. Entonces, para ustedes tener una medida de seguridad adecuada con los tokens, también sus cuentas de correos tienen que tener unas claves robustas, ¿sí? Y a esa cuenta de correo, lo ideal es que le habiliten el doble factor de autenticación, ¿sí? Y aparte de eso, pues, tengan claro de que si en un momento están haciendo transferencia, pues entonces estén pendientes de que esos tokens correspondan del sitio o de la página del banco que correctamente corresponde pues al banco que le está generando la clave. Muchas veces uno se pone a analizar el mensaje que le llega y se da cuenta que en el texto del mensaje o en el URL del mensaje, que es el código que aparece en el dominio, muchas veces ahí nos da indicios de que eso es un código falso, porque el banco al final le ponen un símbolo o una letra diferente que no corresponde al banco original. Entonces, esos son consejos que ustedes deben de tener en cuenta sobre los tokens que usan para las transacciones. En Internet molesta a veces el certificado, nos pregunta Pedro. Sí, a veces cuando uno está abriendo páginas, el certificado pues se va a validar y muchas veces hay que estar pendiente de que realmente el certificado esté actualizado, ¿sí? Porque como hay veces las empresas no actualizan esos certificados a tiempo y hace algunos meses a un banco le pasó eso, que no actualizaron sus certificados a tiempo y los delincuentes aprovecharon eso para crear certificados falsos. Entonces, ahí es importante que uno verifique ese certificado si realmente esté actualizado y si no está actualizado, pues entonces tratar de comunicarse con el banco para pues, verificar si esa página es la real o no y de esa manera pues tratar de confrontar esa validez del certificado. Dependiendo del certificado, en algunos escenarios, pues ya es un tema de la entidad o la organización que tiene ese certificado. Y si la situación es crítica, pues uno debería comunicarse con la entidad pues para estar tranquilo de que realmente se pueda seguir con la transacción o con la actividad que se tiene programada. Pedro Arboleda dice, cuando es seguro, ¿cuándo es seguro? Porque, ¿cuándo es seguro? ¿Cómo puedo saber si es una página correcta? Ah, bueno, lo que hablábamos, ¿cómo puedo saber si es una página correcta? Entonces, ser precavidos con los enlaces, las URLs, verificar a través del navegador si la página que estoy abriendo es la correcta, tener el antivirus actualizado y pues tener como esos puntos de seguridad que hemos hablado. María, cada mes debemos entrar a todas las páginas de nuestros proveedores de servicios para realizar los pagos. ¿La clave dinámica realmente es una protección? Ah, bueno, es lo que acabamos de decir. La clave dinámica es un nivel de protección que no va a ser infalible porque han habido ataques de claves donde los delincuentes
han tenido acceso al correo de la persona y al tener acceso al correo de la persona, pues, digamos, tienen toda la información que el banco le está transmitiendo y el usuario no se va a dar cuenta. ¿Sí? Hace poco tuvimos un caso con una empresa que una persona fue víctima de un phishing. ¿Y qué pasó? La persona entró, iba a hacer un pago a través de Bancolombia, digitó Bancolombia en el navegador y resulta que al darle clic en el enlace que le apareció de Bancolombia, no se fijó y había entrado a una página suplantada. Al entrar a la página suplantada, le pidió los datos de acceso y después le pidió que verificara el correo para mandarle información del token de seguridad. Entonces, en la página lo que hizo fue solicitar el correo y la contraseña de ese correo, la persona se lo dio y de esa manera el delincuente ya tenía el acceso al correo y cuando la persona le dio la clave de acceso, pudo ver a través del correo lo que el banco le estaba enviando y ese usuario no se ha dado cuenta porque esa persona lo que hizo fue cambiarle la clave a su correo. Ya después de esta situación que se dio cuenta que la habían estafado, la habían robado, en la investigación que se hizo, pues se logró identificar de que en el equipo que ella tenía, que estaba trabajando, pues tenía un virus y ese virus lo que hacía era que cada vez que ella digitaba en el navegador, lo enviaba a páginas suplantadas. Y como el correo que ella tenía había sido atacado por el delincuente, pues esa persona había logrado cambiar y había obtenido los tokens que le han llegado al correo. No había habilitado el doble factor de autenticación en el correo y tampoco tenía otros temas de seguridad que el banco le había proporcionado. Entonces, ahí es importante siempre estar como pendiente de esas medidas de seguridad que los bancos están diciendo y sobre todo no pensar de que el tema de seguridad es lentitud en mis procesos. Muchas veces nos hemos dado cuenta de que muchas veces los atacantes se aprovechan de eso, ¿sí? Se aprovechan de que el usuario, para él es molesto la seguridad y es un tema de lentitud en su proceso, pero eso es lo que el delincuente quiere, que sea más fácil para él y que entre menos restricciones se tengan, pues el delincuente va a poder actuar con mayor rapidez. Bueno, no sé, hasta el momento son las preguntas que teníamos. No sé si hay alguna otra pregunta, si no ya de esta forma estaríamos dando por terminada nuestra sesión. Espero pues que esta información les sirva para sus tareas, sus trabajos diarios. Vamos a seguir realizando este tipo de actividades con la alianza que tenemos con Néstor Toro y las personas que estén interesadas en profundizar más estos temas de seguridad, pues los invito a que revisen nuestro canal de YouTube, revisen también los temas que estamos viendo, frente al tema de protección de datos. Las personas que estén interesadas en conocer o tener una auditoría de protección de datos, pues nos pueden contactar y con eso vamos a poder desarrollar esa auditoría y verificar cómo están en todo lo que pide la norma y de esa manera evitamos sanciones, que es el riesgo de las sanciones económicas o legales a las cuales nos referíamos en nuestra charla. ¿Sí?